Y a partir de ahí, los escritores que surgen después, es muy difícil agruparlos de diferentes maneras. O sea, pienso en la generación de Juan Villoro, Carmen Boullosa, Alberto Ruiz Sánchez. ¿Cómo los agruparíamos, no? O sea, siento que desde ahí hasta nuestros días es más bien como una especie de dispersión. Me acuerdo que hubo una antología que se llamó Dispersión Multitudinaria, que fue una de las primeras antologías que recogió un texto mío. Y creo que, bueno, la frase como título, no sé si es tan acertada, pero creo que sí describe muy bien lo que sucedió a partir del boom. La única excepción sería, y de una manera como muy deliberada, el crack, ¿no? Que fueron unos escritores, dos de ellos están aquí presentes, que decidieron todavía seguir con esta idea de generación. Pero a mí me parece algo muy peculiar y creo que muy característico de la época que estamos viviendo. En el caso de la literatura mexicana, parece que el propio Octavio Paz establece esta idea de ruptura y continuidad entendidas como una tradición en el seno de la literatura mexicana. La idea de que cada generación siguiente, en este pensamiento generacional que marcó tanto a Paz o a los escritores de la generación siguiente, desde luego a Fuentes, veían que necesariamente había que romper frente a la generación anterior, pero de alguna manera esa ruptura poco a poco se convertía también en una tradición de continuidad con esas generaciones anteriores. Este pensamiento generacional, creo que tiene razón Guadalupe, a veces ha terminado por servir como una herramienta que permite identificar académicamente a los distintos escritores, agrupándolos o temáticamente o a partir de ciertos puntos de contacto esencialmente biográficos, pero también en muchos casos lo que termina haciendo es asimilar escritores que muy poco tienen a veces que ver entre sí. Ahora, ¿de qué sirve hablar de generaciones actualmente? Probablemente, como dice Guadalupe, ya no de mucho. Sobre todo porque independientemente de ciertas coincidencias temporales de educación vitales, ya a la hora de asumirse cada uno de estos escritores, lo hacen de manera quizá mucho más individual. En efecto, el crack, Nacho Loyurros, Pedro Ángel Palou y otros amigos y yo mismo, en su momento sí intentamos formar un grupo que no pretendía en ese momento presentarse como una generación, sino como un grupo literario identificable, pero que rápidamente en esta obsesión por las generaciones quiso agrupar a una enorme cantidad de escritores distintos que a la larga no se sentían identificados con nosotros mismos. En cualquier caso, lo que queda claro es una enorme riqueza en esta continuidad de la literatura mexicana, porque más allá de reconocer o no el elemento generacional, sí es posible encontrar ciertas líneas de continuidad que van desde la novela de la Revolución y luego de Juan Rulfo hasta los escritores que actualmente están concentrados, por ejemplo, en la literatura del narcotráfico. Álvaro Enrique, tu turno. Tú eres realmente un escritor muy independiente. Tú no te has acercado a ninguna corriente literaria de jóvenes. Háblanos de tu experiencia. Bueno, yo creo que al final esas decisiones son impuestas, a veces autoimpuestas y a veces puestas por la academia, por la prensa, por quien sea necesario, ¿no? Me parece, ahorita que Jorge hablaba de La Onda, creo que ninguno de los autores de La Onda hoy en día, y a lo mejor hace 30 años tampoco, se habría reconocido a sí mismo como el autor de La Onda, ¿no? Es decir, José Agustín, que fue el escritor emblemático de ese momento, siempre estuvo en desacuerdo con ese apelativo. Un poco, ese fue un caso distinto que el caso del crack, ¿no? Que decide efectivamente presentarse con un solo nombre. Por otro lado, es decir, los nombres son siempre algo que se impone. Ahora, Jorge decía una cosa importantísima, que es, en México, no sé si en todas las demás literaturas del mundo, pero en México hay una conversación muy fluida, ¿no? No hay rompimientos muy claros, hay ciertos momentos de rompimiento más bien tímido a lo largo de, digamos, la segunda mitad del siglo XX en la literatura, pero en general es una literatura en la que los mayores siempre han acogido a los menores, ¿no? Yo nunca me he sentido ni huérfano ni desatendido por los mayores, al contrario, ¿no? Es una literatura que tiende, creo,
a celebrar la renovación. La corriente central, no solo mexicana, sino en toda la literatura contemporánea, tiende a este modelo canónico, otra vez sin demasiadas intrusiones de lo experimental o de lo fantástico, después de ese aparente agotamiento de lo experimental por un lado y de lo fantástico asociado con el realismo mágico por el otro. La individualidad en este momento es como lo que está prevaleciendo y de forma, yo diría casi inconsciente, sí se está manifestando lo que sucede en la sociedad, en el mundo, sobre todo en el país, pero ya no tanto como un postulado, sino como un reflejo de lo que cada persona está viviendo. Entonces, a mí lo que me parece muy notable también es que no haya ni siquiera una respuesta moral. Todo es una especie de descripción de lo que sucede, pero casi con un cinismo que a mí me parece muy, muy peculiar, ¿no? No hay, como decía, ya ningún postulado, hagamos frente a lo que está sucediendo, denunciemos, sino con una especie de descrédito, sí, la gente ya pasa de todo, como dicen. Si echamos un ojo a la cantidad de novelas desde narradores como David Toscana, como el propio Jorge, Guadalupe, Álvaro, somos muy distintos, pero hay desde luego un empeño muy literario. Hay mucha literatura porque además hay mucha lectura precoz. Y a eso hay que añadir otros dos aspectos. Somos gente que creció con una televisión en casa. Nuestros padres estarían más vinculados al cine, nuestros hijos a la computadora, pero nosotros crecimos con la televisión, crecimos con los medios y también, si aunamos ese escepticismo, tampoco estamos satanizando algo que es fundamental y que siempre lo ha sido en la literatura mundial, que es el mercado, la industria editorial. Parecería casi una queja, disfruto mucho de la escritura y la padezco o disfruto padecerla. No podría no escribir. Y eso es un problema serio. No sé finalmente si he aprendido a disfrutar esta condena, esta enfermedad progresiva e inmortal que es la literatura o que es la escritura. Aún así, al final uno siempre está solo en su estudio, ¿no? Con lo que cuentes con esas influencias raras que van de la televisión, no hay por qué negar a Ultraman, por ejemplo, en la escritura de uno, a las canciones de José Alfredo, a lo que uno escucha en el metro. Es decir, el trabajo de escritor siempre es creo, una cuestión muy solitaria, que además al final se vacía en el único género sin forma, que es la novela. Cada novela es la única manera que había de contar una historia. En ese sentido, yo solamente diría que me pica un poco, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, me da comezón la idea de las generaciones, la idea de las líneas históricas. Eso es solamente, pues, ya está en Wikipedia y por tanto hay que ponerlo como en un rollo, ¿no? De manera que se desplace linealmente. Hay un canon que, hombre, es bueno que existan los cánones, pero nada más, ¿no? La literatura siempre ha florecido, yo creo, más como vemos, decía Guadalupe, a la generación de los años 50. Es decir, una serie de escritores aislados. Es solamente que cuando ya todos estén bien organizaditos en los libros de texto, pues va a estar clarísimo que es la generación de la transición a la democracia, o la generación de Topollillo, o lo que vayamos decidiendo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos está tocando festejar, recoger el fruto de la liberación del genio del lenguaje, ¿no? La lámpara maravillosa en la que estaba encerrado el genio, pues era la academia, era una academia, era un